Hablemos de cooperativismo. Seguimos aquí en este su programa, Hablemos de Cooperativismo, y ya es tiempo de ir al segmento de la entrevista. En esta ocasión le tenemos como invitado al economista Vladimir Aguirre. El economista Vladimir Aguirre es administrador de riesgos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Copcentro. Esta entrevista va a estar bastante interesante y con bastante información para todos ustedes, ya que vamos a conocer cuál es la importancia de tener un departamento de riesgos en la cooperativa, para qué sirve, cuáles son los beneficios y en realidad cuáles son las actividades diarias que realiza un administrador de riesgos en una cooperativa. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Para esta semana queremos ver sobre el administrador de riesgos que en las cooperativas de ahorro y crédito o en el sistema financiero popular y solidario tienen que mantener las instituciones para medir todas estas provisiones de riesgos, de liquidez dentro de las instituciones. Hemos invitado al economista Vladimir Aguirre, con quien queremos conversar sobre esta administración que tienen que llevar diariamente las instituciones financieras. El economista Vladimir Aguirre es el administrador de riesgos de la cooperativa Copcentro y con quien queremos nosotros ver cómo es la actividad que él desarrolla día a día en la institución y qué deben hacer los administradores de riesgos en las diferentes instituciones. Bienvenido, Vladimir. ¿Cuál es la función del administrador de riesgos dentro del sistema cooperativo? Bueno, la verdad es que el tema del administrador de riesgos es un tema bastante delicado, ya que actualmente la administración del sistema financiero no se trata únicamente de ver los ingresos, los gastos y tratar de maximizar los beneficios, sino por el contrario, de ver cuáles son los riesgos, cuáles son las posibles pérdidas que podría tener el sistema financiero y el sistema cooperativo en particular. El administrador de riesgos no solamente ve el campo interno de la cooperativa, sino también lo externo de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa en el mundo. ¿Cómo es? Por supuesto. El administrador de riesgos es una persona que tiene que ser como un clarividente, ver qué es lo que va a pasar y para eso obviamente debe saber qué es lo que está pasando en la situación económica actual del país. Para hacer una breve historia, ¿por qué se da esto de la unidad de riesgos? Esto viene aquí en el Ecuador luego de la gran crisis que nosotros tuvimos del feriado bancario. Entonces se vio que las instituciones financieras realmente eran muy débiles y por lo tanto había que crear unidades de riesgo. Con el tiempo el sector cooperativo también ya comenzó a introducirse en el área de riesgos y ahora con la mano de las CEPS ahora es una obligatoriedad que todas las cooperativas deben tener unidades de riesgos, administradores de riesgos en las cooperativas. Cualquiera se imaginaría que la política exterior que influye en la política nacional, también influye dentro de nuestras instituciones. Ustedes tienen que más o menos ver ver cómo va esta economía para también tomar medidas. Por supuesto, es importante cómo está el nivel macroeconómico, pero esa es una parte. La otra parte es el nivel microeconómico, cómo se encuentra la cooperativa en su interior. Es por eso que en los riesgos se miden los riesgos financieros, que son los riesgos de liquidez, los riesgos de crédito, los riesgos de mercado y también los riesgos operativos. Entonces es muy importante, ya que los riesgos de liquidez son los riesgos que sin
este monitoreo de la liquidez, la cooperativa no estaría en la posibilidad de cumplir con las obligaciones con los socios. Y por este motivo, la cooperativa podría quebrar. O sea que aparentemente va un socio, le ve la cooperativa que está bien establecida, que entran socios, salen socios, pero internamente no puede cumplir con los socios. Por supuesto, en el riesgo de liquidez, ¿qué es lo que hace el administrador de riesgo? En el riesgo de liquidez lo que hace es ver cuáles son los índices de liquidez, los índices de corto plazo, los índices de largo plazo. Existen sistemas para medir la liquidez estructural, ver cuál es la volatilidad que se tiene de las fuentes de fondeo, de los ahorros, de los DPFs. Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el administrador de riesgos? Tiene que calcular cuál es el flujo que debe tener la cooperativa para poder cumplir con las obligaciones de los socios en el corto plazo y en el mediano plazo. ¿Y esto qué significa, digamos, en otras palabras, para los socios o para la gente que nos está escuchando? ¿Qué significaría? Esto significa que las personas deben tener plena confianza que los ahorros, que los DPFs que se encuentran en las cooperativas están bien respaldados, porque atrás de todas las cooperativas existen estas unidades de riesgo que, aparte de controlar, también son monitoreadas por las CEPs. Entonces, de esta manera, la estructura de las cooperativas en este momento se encuentra fortalecida por las unidades de riesgo que permiten que la liquidez de los socios, los dineros de los socios, estén a buen recaudo dentro de las cooperativas. ¿Cada qué tiempo hacen ustedes este trabajo? El trabajo de liquidez hay que monitorearlo a diario. Hay que monitorearlo a diario. Los informes se pueden presentar mensuales, pero la liquidez se tiene que ir llevando a diario para ver cuál es el flujo que tenemos nosotros de ahorros, cuál es el flujo que nosotros tenemos de DPFs, cuáles son los retiros que nosotros podemos tener, cuál es el nivel de captaciones y del mismo modo también de colocaciones, porque puede ser que por un nivel alto de colocaciones puede ser que yo me vaya quedando sin los flujos de liquidez necesarios. O sea, esto hay que irle midiendo día a día. ¿Y ustedes cada qué tiempo reportan? ¿A quién nomás reportan ustedes? A pesar de que son empleados de la cooperativa, que son nombrados por la cooperativa, pero ustedes tienen la obligación de reportar. ¿A qué entes nomás reportan? Bueno, los administradores de riesgo tienen que reportar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Existen unas estructuras que se envían a las CEPs. De manera, algunas cooperativas del segmento 3, como el caso de la COP Centro, de manera diaria se envía los reportes, los F13, que son liquidez diaria, pero también hay que enviar estructuras al Banco Central. ¿Cuál es el motivo de enviar las estructuras al Banco Central? Ya que el Banco Central comienza a hacer un análisis semanal. Hay que enviar todos los días jueves y el Banco Central hace un análisis de las tasas activas, ya que el Banco Central tiene unos techos en las tasas de los créditos. Claro, el Banco Central, de acuerdo a la norma, es la que fija los intereses. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ustedes tienen que pasar todos los créditos, me imagino, para ver que están dentro de lo estipulado por el Banco Central, que no pasen los límites. Por supuesto, el Banco Central es el órgano que regula las tasas máximas de interés que deben tener los bancos, las cooperativas, y también pone unas tasas referenciales para las tasas pasivas. Pero ¿cuál es el problema? Que si una cooperativa tiene una tasa efectiva más alta que la máxima del Banco Central, eso se considera como usura. E inmediatamente la cooperativa tiene una sanción. O sea que los intereses en todo el sistema financiero popular y solidario está controlado por el Banco Central, digamos. No puede pasarse porque no la cooperativa estaría alterando
o cobrando más y se merece una sanción. Por supuesto, esa es una diferencia que tenemos acá en nuestro país en relación a otros países donde las tasas son libres, las tasas activas son libres. Acá en el Ecuador el Banco Central controla las tasas máximas y a nivel de cooperativas nosotros generalmente trabajamos con microcréditos y tenemos las tasas de microcrédito. Y aquí hay algo muy particular que hay que mencionar y que muchas veces no se entiende de la gente, que dice, ¿por qué los créditos altos, los créditos corporativos, por qué las tasas son más bajas y los créditos de microcréditos, las tasas son más altas? Entonces, justamente aquí viene la situación del riesgo, ¿sí? Entonces, el riesgo del crédito es más alto en el microcrédito. Es por eso que la tasa de interés es más alta. A mayor riesgo es mayor la tasa de interés. Es por este motivo que los créditos más pequeños que una cooperativa podría entregar, que son los créditos microminoristas, que son créditos que van hasta $1,000, tiene una tasa máxima fijada por el Banco Central de hasta el 30-50%, ¿sí? Una tasa elevadamente alta, pero es justamente por el riesgo de esa actividad económica. ¿Y qué pasa si ese riesgo se configura? Son las provisiones. Por supuesto. Entonces, una actividad de riesgos también es ir determinando las provisiones. Si una persona no le cancela un día, entonces yo tengo que provisionar por ese día. Pero si no le cancela un mes, yo tengo que elevar esa provisión. Entonces, actualmente una persona puede estar en calificación de riesgo A hasta los 35 días. Al día 36, esa persona ya está con una calificación B, que se llama B1, y la persona puede atrasarse hasta 120 días y ya queda como calificación E, cuando las cooperativas deberían castigar ese crédito. ¿Y qué pasa con este socio? Provisionar este 100%. Bueno, si esta persona pasa a la central de riesgos también. Por supuesto, por supuesto. Todas las cooperativas, bancos, cooperativas, todas las entidades financieras que colocan crédito, a estas personas les ingresan al buró de crédito. Independientemente de que estén al día o atrasadas, las personas ya están en el buró de crédito. Si están al día, qué mejor, van a tener una buena calificación de crédito. En el buró de crédito es como un termómetro donde le marca de 0 hasta 1000. Entonces, mientras uno tiene una mayor calificación de riesgos, tiene un mejor comportamiento crediticio, entonces el termómetro le va a disparar más hacia los 1000 puntos. Pero si esta persona comienza a retrasarse en sus pagos, entonces en el buró de crédito va a tener unos scores bajos que ya no le va a permitir seguir trabajando con otras entidades de los sistemas financieros. En este sentido, o sea, el socio es el mismo que se califica o lleva su vida de negocios, porque ya la cooperativa o la institución financiera no puede hacer nada porque todo está sumamente controlado y tiene que pasarse todo esto a las diferentes entes de control. Por supuesto, lo importante justamente en las unidades de riesgo es medir el riesgo de crédito. Aparte de medir el riesgo de crédito, también es indicarle a esta persona que si no cumple con sus obligaciones puntualmente va a tener problemas en el buró de crédito. Pero existen muchos mecanismos en las unidades de riesgo para poder medir estos riesgos. Lo importante es, antes de otorgar este crédito, ver que esta persona tenga la suficiente liquidez para poder cancelar el crédito y también que tenga la suficiente solvencia, el suficiente patrimonio para que esta persona pueda cumplir con esa obligación en el caso de que deje de percibir ingresos. En el caso de que hubo la erupción del Tungurahua, ustedes tuvieron que hacer también, digamos, me refiero a todos los administradores de riesgos, pedían también uno de contingencia de riesgos.
Sí, 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 por supuesto. ¿Cómo es eso? O sea, ustedes tienen que estar preparados para todo eso. Bueno, realmente en riesgo siempre se tiene un plan de contingencia. Por ejemplo, en liquidez se tiene un plan de contingencia de liquidez. ¿Qué pasa si la liquidez de una cooperativa, de un banco va bajando? Entonces yo tengo que tomar acciones. ¿Cuáles son las acciones? Bueno, puedo bajar un poco las aprobaciones, puedo tratar de dar algún incentivo para cobrar mejor los créditos y en el caso, por ejemplo, de catástrofes naturales, entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos también estos planes de contingencia. Entonces, ¿para qué nos sirve este plan de contingencia en el caso de la erupción, por ejemplo, del volcán Cotopaxi? Sirve para que las personas sepan cómo actuar en el caso de que pueda ocurrir una catástrofe natural. Y no solo una catástrofe natural, sino en el caso de que alguna persona entre a la cooperativa, en el caso de robos, en el caso de este tipo de cosas. Entonces, riesgos tiene que se llama el riesgo operativo, justamente para medir y ver qué cosas se podría hacer para evitar que sucedan estas situaciones. Entonces, en el riesgo operativo, por ejemplo, tenemos el riesgo por personas, tenemos el riesgo por catástrofes naturales, el riesgo por tecnología y especialmente el riesgo por procesos, que es donde más se debe atacar la parte de riesgo operativos. Entonces, digamos que las cooperativas de ahorro y crédito ahora del sistema financiero popular solidario están bien controladas, digamos. Ya no están a la deriva como estaban antes, ahora pertenecen a un sistema financiero y son seguras hacia el público. La unidad de riesgos de las cooperativas ha permitido justamente eso. Y el apoyo que hemos tenido de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria realmente ha sido bastante bueno, porque la SEPS lo que ha querido es tratar de regular estas cooperativas. Desde que se encuentra la SEPS a la actualidad, muchas cooperativas han cerrado, se han fusionado, porque no han podido cumplir toda la normativa que la SEPS ha querido, pero si nosotros vemos la fidelidad de los socios hacia el cooperativismo ha sido muy alto. Si nosotros nos ponemos en el año pasado, en el año 2016, que tuvimos una baja de los precios de petróleo muy considerable, una revalorización del dólar, que tuvimos casi la erupción volcánica y tuvimos también el terremoto, vimos que se desplomaron los depósitos de la banca, pero sin embargo del cooperativismo vimos que se sostienen, y esto quiere decir que hay mucha fidelidad de los socios hacia el cooperativismo. Mucho de esto es ayudado por la SEP, ya que esta normativa le ayuda a las cooperativas a que estén reguladas, a que estén seguras, y la gente confía en las cooperativas. Ya tener un monitoreo diario de parte de todos los órganos de control, de la misma cooperativa, de la gerencia, de los consejos de administración, porque ustedes deben dar informe también a los consejos. Por supuesto, o sea, unidad de riesgos no es un departamento aislado, es un engranaje que siempre tiene que estar en contacto. Primero, es la persona que tiene que avisar a gerencia, ¿sí? Darle las luces a gerencia de ver qué es lo que está pasando, formar las estrategias y coordinadamente con todos los departamentos ver qué estrategias para tomar. Riesgos, se hace una analogía cuando una persona está en el mar como surfista. Entonces debe tratar de tomar las estrategias para seguir siempre encima del surf. Y con los consejos la relación, tanto administración como vigilancia también. Muy importante, el administrador de riesgos tiene que presentar informes hacia los consejos de administración, hacia los consejos de vigilancia. Es muy importante hacia el consejo de administración la parte que tiene que ver sobre los créditos vinculados. Muchas cooperativas lamentablemente han dejado de funcionar y es justamente porque por los créditos vinculados. Las personas, el cuerpo directivo de pronto ha hecho mal uso de los créditos y es por eso que ahora la SEPS tiene un control bastante exhaustivo sobre los créditos vinculados y es algo que
el Consejo de Administración siempre está pidiendo cuentas al administrador de riesgos sobre cómo están estos créditos vinculados. De igual manera también sobre créditos castigados, ya que los créditos que ya cumplen determinado periodo, los 3 años, deben castigarse. Pero una vez que ya están castigados, no quiere decir que la cooperativa ya deje de poder cobrar esos créditos. Entonces es importante también tratar de seguir y poder recuperar esos créditos. Muchas gracias al economista Vladimir Aguirre. Ya saben, el público en general, las cooperativas cuentan con esta persona tan especial en la cooperativa, con este departamento de riesgos en que está vinculado con toda la actividad de la cooperativa para dar ese bienestar, para dar esa confianza a todos los socios. Y no solamente a los socios, sino a todo el sistema sistema financiero popular y solidario. Muchas gracias, economista, y nos vemos la próxima semana.